Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al seminario web de hoy en optimización del movimiento de tierras para proyectos de infraestructura rural. Mi nombre es Shadia Serrano y seré su host el día de hoy. Y aquí la persona a cargo de la presentación será el ingeniero de soporte de Softtree, Humberto Botero. Para aquellos quienes están aquí en la versión en vivo del seminario, los quiero invitar a que interactúen con nosotros y participen a través del panel de GoToWebinar en las preguntas y respuestas. Trataremos de abordar todas sus preguntas al finalizar la sesión. Si usted está viendo este video en el canal de YouTube, también déjenos sus comentarios y allí resolveremos todas las preguntas que tengan al respecto de este seminario. Antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña introducción y tal vez responder esa pregunta que todos se deben estar haciendo. ¿Qué es la optimización del movimiento de tierras? Primero que todo, el día de hoy Humberto nos demostrará la optimización del movimiento de materiales o de tierras con nuestra tecnología patentada llamada Softtree Optima. Este es un complemento o un add-on en inglés de nuestro software de diseño civil RoadInch, pero también puede ser utilizado como una herramienta de software independiente. El proceso en sí está basado en un algoritmo matemático para determinar el alineamiento de menor costo que satisfaga sus propias restricciones y estándares. Este convierte el proceso de diseño de vías en uno semiautomático. Igual Humberto también les mostrará algunas cosas que ustedes como usuarios necesitan para comenzar, pero igual hay un botón mágico que ustedes solo necesitarán presionar y este hará el trabajo por ustedes para minimizar el costo del movimiento de materiales o de tierras. Me gustaría mencionar que Softtree Optimal y el movimiento de tierras no son adecuados para proyectos urbanos. Si usted tiene un proyecto de corredores viales o un proyecto demasiado restringido, Softtree Optimal no es lo suficientemente efectivo, pero es el mejor en proyectos que tienen la posibilidad de mover los alineamientos tanto verticales como horizontales, por ejemplo, nuevas construcciones o realineamientos. En este tipo de proyectos es donde esta herramienta puede proporcionar un resultado extraordinario. Hay dos tipos de optimizaciones. Primero está la optimización vertical. Esta permite que haya una verdadera solución matemática específica, pero por otro lado está la optimización eh, la horizontal, que va a hacer la búsqueda de un mejor alineamiento dentro de un corredor definido por el usuario. La optimización horizontal usa la optimización vertical repetitivamente y puede tomar un tiempo bastante largo en procesar. Pero más allá de todo esto, la optimización del movimiento de tierras es una herramienta que ustedes pueden usar como verificador de sus proyectos de diseño. Ahora bien, la optimización vertical tiene diferentes variantes y puede causar un poco de confusión. Por eso voy a profundizar aquí un poco más antes de darle la palabra a Humberto para que comience la demostración. Existen 5 tipos de alineamientos diferentes o variantes que Softtree Optimal puede generar. La primera es la polilínea, donde no hay curvas, única y exclusivamente tangentes y como podrán comprender, no es casi nunca utilizada. La siguiente opción es las curvas, rápido normalmente. Esta produce la solución de costo más bajo y de todas estas opciones puede producir una vía un poco llena de baches, pero esto pasa porque puede incluir curvas consecutivas. La siguiente opción es curvas y tangentes. Es un proceso un poco más lento, un poco más costoso, pero de igual manera sigue reduciendo un ahorro en los costos.
El siguiente, el cual es un proceso lento igual, pero es una opción más fluida, es curvas y tangentes variables. En este caso, la optimización velará por producir un alineamiento que tenga curvas y tangentes de varias longitudes. Por eso es que toma un poco más de tiempo en resolverse. La última opción es definido por el usuario. Aquí es donde Softtree Optimal buscará cualquier curva que ustedes hayan definido en sus alineamientos, bien sea el actual o el original, y va a conservar el no agregar curvas nuevas y mover los puntos verticales de arriba abajo para encontrar la optimización adecuada y minimizar así el movimiento de tierras. El seminario web de hoy se centrará en el proceso de optimización a través de estas opciones. Debo mencionar, los ahorros y la duración dependen del proyecto específico y cuán limitado sea. Y lo más importante, de qué tan bueno sea el ingeniero. El ejemplo de hoy comenzará con el costo base. A partir de aquí, utilizando nuestras posiciones de curva originales definidas por el usuario, rápidamente reduciremos en un 3% el costo de movimiento de tierras. Suena un poco impresionante, ¿verdad? Bueno, es un gran ahorro en tan solo 2 minutos. Y también es una prueba de cordura para el ingeniero en su diseño. Las curvas variables y tangentes podrán llegar a un 7% de ahorro. Las curvas rápido puede llegar a un 12% de ahorro y la opción horizontal por un IP hasta el 18% de ahorro. Bueno, creo que esta ha sido una introducción un poco profunda, así que es momento de darle la bienvenida a Humberto. Adelante, Humberto, te escuchamos. Aló, Chadia, ¿me oye? Perfecto. Bueno, entonces les voy a mostrar ahora mi pantalla. Me confirma si la puede ver. Sí, adelante, Bueno, Humberto. el día de hoy vamos a ver cómo funciona el proceso de optimización de alineamientos verticales y al final de la presentación habrá una introducción al optimizador horizontal. Como en las otras presentaciones, el primer paso es crear una superficie tridimensional de buena calidad. En este caso, buena calidad se refiere a una buena densidad de puntos y también cómo agregarle un alineamiento preliminar. Esto se hace en uno de los módulos de RoadEng, que es el módulo de Terrain, y voy a proceder a insertar el alineamiento preliminar, que en este caso va a ser un archivo tipo shape, se llama CL, le digo abrir, y vemos que la ventaja de usar los archivos tipo shape es que normalmente ya tienen la proyección definida, o sea que están georreferenciados como podemos ver acá. Acá tenemos nuestro alineamiento preliminar, es simplemente un grupo de tangentes que posteriormente vamos a unir con arcos de círculo. El siguiente paso es que voy a insertar un bloque de puntos LiDAR o LIDAR. Venimos acá a insertar y escojo el bloque y voy a aprovechar este momento para ver cómo funciona la herramienta de dilución o simplificación de puntos. En este caso vamos a crear un corredor a lo largo del alineamiento preliminar. Le digo acá añadir corredor. Simplemente lo selecciono, se llama CL, como habíamos visto, y le voy a dar un ancho de 150 metros. Vamos a darle 200. Como vemos acá
En esta ventana de regiones tengo dos regiones definidas. Una va a ser el corredor a lo largo del alineamiento y otra se llama default, y en este caso voy a decirle que omita todos los puntos. O sea que lo que realmente voy a hacer es que voy a importar todos los puntos que están a lo largo del corredor. Acá vemos cómo se importaron los puntos LiDAR. Si le doy clic fuera en esta área vacía, los puntos ya no están seleccionados. Voy a seleccionar el marco del bloque de puntos y lo voy a eliminar. Y en modelado de terreno voy a generar la superficie tridimensional. Acá podemos ver donde se definen los contornos principales y secundarios o curvas de nivel. Vemos que los contornos principales están espaciados 25 metros y los menores 5 metros. Vamos a generar la superficie y acá en la ventana tridimensional podemos verla. Acá podemos ver que hay unos triángulos de longitudes exageradas. Esto se debe a que en el archivo existe un punto de control que está totalmente fuera del área de interés. Para solucionar este problema simplemente voy a generar nuevamente y le digo que me limite la longitud máxima de los triángulos de la superficie TIN a unos 120 metros. Vemos que ahora tenemos la superficie tridimensional de interés, pero vemos que el alineamiento provisional, que lo puedo escoger acá, si vamos a sus propiedades, vemos que no hace parte del modelo. Le digo que con esta opción que haga parte del modelo, y si elimino la opción de elevaciones, lo que hace es que va a tomar las elevaciones de los datos LiDAR. De esta forma vamos a crear un modelo superpuesto y el alineamiento preliminar va a estar superpuesto a la superficie tridimensional. También es posible cambiarle el tipo de línea y el color de esta manera y vemos que está totalmente superpuesto el alineamiento preliminar a la superficie tridimensional. Es posible tener las dos vistas una al lado de la otra. Esto es muy útil para cuando queremos agregar el alineamiento preliminar simplemente con el mouse haciendo clic en una de las pantallas y viendo la posición del mouse en la otra. Esto se logra con la opción de rastrear mouse y veo que lo que señalo en una pantalla se replica en la otra. Esto, como les dije, es muy útil si queremos hacer el alineamiento totalmente manual usando el mouse. También es posible importar otro tipo de archivos para el alineamiento, como archivos CAD o archivos generados en GPS. Una vez tenemos la superficie, debemos guardarla. Guardar como. Realmente le damos el nombre de topo. La guardamos de esta manera. Y pasamos al módulo de ubicación o location, que es realmente donde se hacen los diseños de los alineamientos. Acá simplemente le digo nuevo archivo y busco la superficie que acabamos de generar. Es esta superficie denominada topo. Vemos que como acá tenemos escogido el alineamiento, disculpen,
Acá tenemos elegido el alineamiento preliminar en el módulo de Terrain. Esto hace que al abrir el módulo de Location, dicho elemento, que es la línea, que va a ser la línea central de la vía, está seleccionado como referencia. En el siguiente paso me pregunta por las plantillas de sección transversal y vamos a usar la sección por defecto. Le digo finalizar. Y acá tenemos las vistas típicas del módulo de ubicación. Acá en el lado derecho tenemos el explorador de proyectos, que lo vamos a ver más tarde. Tenemos una vista de planta, una vista de sección transversal y una ventana de datos. Si vamos a ver, acá vemos las tangentes que había mencionado anteriormente, y estas dimensiones de la vía que vemos acá dependen de la sección transversal con la que estemos trabajando. En este caso vamos a usar la sección por defecto. Esto se define acá en el editor de plantillas y vemos que tenemos unas 4 secciones típicas para elegir. En este caso vamos a usar la plantilla más simple para vías de bajo volumen. Tenemos otra plantilla para vías rurales, otra para urbanas y otra para canchas de madereo. Acá podemos ver cómo se comporta la plantilla en diferentes situaciones. El siguiente paso es agregar las curvas horizontales. Para ello venimos acá al explorador de proyectos, curvas horizontales, y con estas flechas empezamos a recorrer el alineamiento y vamos aplicando acá los círculos. Vemos que se van creando las curvas horizontales. En este caso me está diciendo que el radio del círculo es demasiado grande para estas tangentes. Vamos a reducirlo a 100 metros, lo aplicamos y seguimos. El proceso lo podemos hacer totalmente manual o podemos usar esta opción para agregar las curvas de manera automática. De esta manera tenemos todas nuestras curvas horizontales. Acá podemos ver que ya tenemos el eje real de la vía, y acá vemos que hay una situación anormal donde el eje de la vía no se nota en el centro de la misma, y esto se debe a que tenemos muy pocos puntos de control, y esto lo podemos corregir variando la frecuencia de los puntos de control. Acá vamos a definir puntos de control cada 20 metros en vez de cada 100. Y vemos que el eje de la vía ya está correctamente ubicado. Una vez hemos definido las curvas horizontales, volvemos al inicio del alineamiento y el siguiente paso es crear el alineamiento vertical, y este es el que está más relacionado con obviamente con el movimiento de tierras y por lo tanto con la optimización. Vamos acá a la ventana de perfil y aquí lo que tenemos es el perfil longitudinal del terreno.
y acá en la parte inferior el diagrama de materiales o de masas. Acá voy a hacerle un cambio. Acá simplemente lo configuré a que vamos a usar un solo tipo de material, vamos a usar el suelo nativo eh, para los procesos de relleno. Acá hay varias formas de completar un diseño manual. Puedo irlo haciendo paso a paso o puedo definir un alineamiento total y después agregarle puntos de intersección. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Punto inicial y punto final, y acá tengo un alineamiento básico. Voy a agregarle algunas etiquetas. Una de las más importantes es las pendientes. Voy a eliminar estas por ahora. Y aquí me muestra una pendiente general del 2%. El proceso manual es simplemente agregar puntos de intersección verticales a lo largo del alineamiento, de esta manera, tratando de mantener las pendientes dentro de unos límites predeterminados de acuerdo con las necesidades del diseño. Como vemos acá, el diagrama de movimiento de tierra se va actualizando dinámicamente. De esta manera puedo hacerlo tan complicado como se requiera y obviamente tratando de lograr que el diagrama sea lo más balanceado posible. Si vamos al explorador de proyectos, acá me muestra el alineamiento horizontal, es el único que tenemos, y dentro de él como un subconjunto tenemos el alineamiento vertical inicial, que es el que acabo de crear manualmente. Acá tenemos los puntos que agregué, puntos de intersección vertical. Vemos que las pendientes están dentro de los límites establecidos, que en este caso por defecto son de menos 10 a 10%. Y lo que vamos a hacer en este momento es tratar de crear el alineamiento vertical más de menor costo posible. Acá le voy a decir que me recalcule los costos y vemos que este alineamiento manual tiene un costo base de 96.000 unidades. Más adelante les voy a mostrar dónde se definen los costos unitarios. En este caso vamos a decir que son simplemente 96.000 unidades para compararlo con los alineamientos siguientes. Entonces la idea es ahora tratar de lograr el alineamiento de más bajo costo posible, y esto todo relacionado con el movimiento de materiales. Lo que voy a hacer es duplicar este alineamiento, le digo nuevo, alineamiento vertical, le digo OK, y acá me creo una copia exactamente igual. Lo voy a hacer, voy a hacer que sea el actual ahora. Es una copia totalmente precisa del alineamiento manual que creé, y le voy a decir, teniéndolo elegido, vengo acá a las alineamiento vertical y le voy a decir que lo procese con todos los parámetros por defecto, que enseguida los vamos a ver, para ver la reducción de costos.
en este momento está calculando unas 4.658 secciones transversales. Y este es la primera opción que mencionó Shadia al inicio. Solamente tangentes es una opción muy poco usada, más que todo en aplicaciones como diseño de oleoductos. Vemos que el optimizador vertical le ha agregado múltiples puntos, a diferencia del manual que tenía unos cuantos, y ha conservado las pendientes dentro de las restricciones o rangos por defecto. Le voy a decir que me haga un cálculo de los costos. Y vemos que el costo inicial era de 96.000 unidades y este de 31.000 unidades más o menos. La reducción es bastante notable. Ahora vamos a ver cuáles son las restricciones que usa el optimizador vertical y dónde se definen tanto los estándares como las restricciones. Si vengo acá a opciones verticales, la primera restricción, y es la más importante, se llama la banda de control vertical, que por defecto está definida entre -10 y +10 metros. Esta la podemos ver acá. Acá me está mostrando la banda vertical y esto define la libertad que tiene cada uno de los puntos de intersección de moverse verticalmente. Voy a volver acá a las opciones para hablar un poco de ellas. Esta opción de optimizador vertical se puede usar en un rango de estaciones o se puede usar, como en este caso, para todo el alineamiento. Los estándares tienen que ver con los estándares para diseño geométrico de vías. Obviamente, los más importantes son las pendientes máximas y mínimas y los coeficientes de curvatura de curvas verticales o factor K. Se pueden definir tanto para curvas cóncavas como convexas. En este caso, el valor por defecto es 10 y también, como en el caso anterior, se pueden aplicar para rangos de estaciones o para todo el alineamiento. Acá en esta parte se define el tipo de curvas. Esto es muy importante en, en definir cuánto se tardan los cálculos y porque esto hace más complicado los diseños. El que acabamos de ver fue el de polilíneas, que son simplemente las tangentes sin definir curvas. Se pueden definir curvas contra curvas. Esto se hace para vías o caminos de muy bajas especificaciones. Curvas y tangentes, este es mucho más para diseños mucho más reales, y curvas variables con tangentes. Este es el que más se ajusta a las necesidades, digamos, de diseños reales, pero también es el que toma más tiempo en, en calcular. Los puntos de control son puntos que yo puedo definir por los cuales quiero que pase el alineamiento. En general, obviamente, se deben definir el punto inicial mínimo, punto inicial y punto final del alineamiento. Simplemente le digo añadir, como en este caso. Canteras y fosos, simplemente se pueden definir sitios a lo largo del alineamiento de donde puedo extraer materiales o donde puedo depositar materiales sobrantes.
Esta pestaña de costos unitarios es tal vez la más importante de todas, y es donde se definen los costos de manipulación de los materiales. Como vemos acá, es posible definir materiales diversos para el relleno. En este caso, como les dije anteriormente, vamos a utilizar simplemente el suelo nativo, y para cada uno de estos materiales se definen costos de manejo, de excavación y terraplén, y calidad, un factor de calidad para cada tipo de material. Y para todos los tipos de materiales en común se definen los costos de movimiento. Se definen aquí más precisamente dependiendo de la distancia. Para menos de 150 metros se definen costos de acarreo por metro cúbico por kilómetro y costos de carga por metro cúbico. Se definen también para otros costos diferentes entre 150 y 1000 metros, y para distancias mayores de 1000 metros se definen otros costos totalmente diferentes. Como se puede ver acá, acá se define, si estamos trabajando, por ejemplo, en dólares, se define, supongamos que el costo de excavación fuera de $1, simplemente colocaría acá 1, si fuera 700 pesos o 3000 pesos, dependiendo del país, simplemente se actualizan estos costos unitarios. El factor de calidad de cada material se define aquí, y esto tiene que ver eh, con qué materiales puedo depositar en cada uno de los sitios de desecho. Eso quiere decir que un sitio de desecho no aceptaría automáticamente todos los materiales, sino materiales de acuerdo con su calidad. En esta pestaña se definen los parámetros de diseño. Obviamente también se definen, dependiendo de cada tipo de material. Acá se definen las pendientes tanto de corte como de terraplén, y acá abajo los factores de esponjamiento y compactación. Estos son muy importantes, es muy importante definirlos precisamente para cada tipo de material, para tener un diagrama de movimiento de masas que sea confiable. Acá tenemos otras restricciones. Por ejemplo, si es posible transportar materiales en ambos sentidos durante la construcción, o simplemente en uno de los sentidos. Eso también se puede definir eh, para todo el alineamiento o por rangos de estaciones. Esta pestaña se llama Sidecast, y quiere decir que si es posible descargar materiales sobrantes a lo largo de la vía o del camino, es posible definirle un costo aquí adicional eh, por de metro cúbico por metro lineal, y también se puede hacer para cierto rango o para todo el alineamiento. Acá tenemos otras restricciones adicionales que pueden ser útiles dependiendo del tipo de proyecto. Mínima altura para llenado de materiales. Si va a ser todo el corte dentro de la banca, o sea, sin relleno. Mínima profundidad de corte, y existen otras restricciones, otros parámetros del optimizador. También existe un log. Esto no es tan interesante en este momento. Ahora vamos a proceder a hacer otra optimización, pero con unos parámetros un poco más reales. Voy a hacer lo mismo. Voy a copiar el alineamiento manual original,
Acá lo tengo. Va a ser el actual. Y lo que voy a hacer es que voy a agregar unas curvas verticales en este caso. De igual forma voy a recorrerlo con esta flecha. Y en este caso voy a agregar los arcos parabólicos con un determinado factor K por defecto. De esta manera. Y vemos que ya tenemos las curvas verticales definidas y vemos que se han conservado las restricciones de valores dependientes. Volvemos al explorador, a las opciones verticales y vamos a cambiar algunos de los parámetros. Vamos a cambiar el factor K para curvas cóncavas, lo vamos a definir en 15, para curvas convexas en 14. De esta manera le digo añadir y vamos a cambiar curvas y tangentes. Vamos a definir una mínima longitud de curva de 60 metros y una mínima longitud de tangente de 60 metros. Voy a proceder a optimizar nuevamente y vamos a ver qué efecto tienen estos cambios. A medida que existan más restricciones o los parámetros de diseño geométrico sean más restringidos o restrinjan más el diseño, obviamente el cálculo va a tomar más tiempo y no necesariamente se va a encontrar una solución en todos los casos. Es posible no encontrar una solución, o sea, un alineamiento óptimo en cada caso, pero en la mayoría de los casos es posible encontrarlo. Acá le digo que vamos a recalcular los costos. Y acá vemos el nuevo alineamiento vertical. Lo podemos comparar con el anterior y con el manual. Entonces tenemos acá que el inicial o de base costó 96.000, digamos, dólares o cualquier unidad monetaria que estemos usando. El segundo encontró el costo mínimo para una vía de bajas especificaciones y un diseño un poco más real, como es de esperar, 35.000 unidades, el anterior 31.000, como es de esperar. Este último con restricciones un poco más fuertes, es de esperar que aunque estemos usando el optimizador, el costo total se incremente.
acá podemos ver el diagrama de movimiento de materiales y en el momento en que veamos que el diseño es, digamos, aceptable, podemos pasar al módulo de multiplot. Esto se los voy a mostrar antes de la introducción al alineamiento al optimizador horizontal. Cuando tengamos un alineamiento, como les decía, aceptable, podemos venir al módulo de multiplot, que es el módulo de salida. Simplemente escogemos un tamaño de papel apropiado. Podemos crear la salida desde cero o podemos venir a la librería en red y simplemente escoger las plantillas que están predeterminadas. En este caso vemos todas las secciones transversales a lo largo del alineamiento y voy a agregar uno más para vista de planta y perfil de esta manera. Esto con lo que tiene que ver con los formatos de salida, esto se puede imprimir directamente en un plotter o se puede publicar en PDF. Enseguida les voy a mostrar el optimizador de alineamientos horizontales que funciona de manera diferente, pero se basa en el optimizador vertical. Para esto vamos a ver, este es el mismo, esta es la misma superficie que estamos trabajando, el diseño es un poco diferente, pero acá ya tengo dos, como pueden ver acá en el explorador de proyectos, tengo dos alineamientos horizontales. Este sería el original y este de acá, el alineamiento 3, es el optimizado. Entonces, ¿cómo funciona el optimizador horizontal? Una vez que se tiene un alineamiento horizontal que se considere aceptable, simplemente para cada uno de los puntos o de intersección horizontal se define una zona, en este caso son unos cuadrados, dentro de los cuales cada uno de los puntos tiene libertad de moverse horizontalmente. Como lo mencionó Shadia, esto no es muy útil para vías urbanas porque realmente no se tiene una libertad para mover los puntos de intersección horizontales. Esto es más adecuado para vías o caminos nuevos donde se tenga cierta libertad de movimiento. Entonces, si yo voy acá a este, icono de corredores horizontales, opciones horizontales, parámetros de optimización, acá puedo ver que puedo elegir a cuáles puntos les voy a dar libertad de movimiento. Acá defino la cuadrícula, en este caso estamos definiendo áreas de 50 por 50 metros. Podrían ser, en este caso son cuadrados, podrían ser rectángulos. Les puedo acá cambiar también la orientación de esta manera. Y lo que hace esto es que para cada uno de los alineamientos horizontales, digamos, posible, él usa el optimizador vertical para encontrar el alineamiento vertical óptimo. Por esto es mucho más demorado que el vertical, pero también puede producir disminuciones considerables en los costos. Por ejemplo, en este caso, el alineamiento original tenía un costo de 839.000 unidades y el optimizado
rebajó el costo a 641.000 unidades. Esto, como lo dije anteriormente, puede ser muy útil para verificar varias posibilidades en un diseño, varias trayectorias, digámoslo así, y se garantiza de que en cada caso va a encontrar un, un alineamiento que es más barato. Es de anotar que, el optimizador horizontal, a diferencia del vertical, no garantiza el alineamiento óptimo, pero sí encuentra uno que se puede considerar mejor. Como lo mencionó Shadi al principio, el optimizador vertical se basa en un algoritmo patentado por Soft3 y ese sí garantiza un, un alineamiento óptimo desde el punto de vista del costo de movimiento de materiales. Esta es básicamente la presentación del día de hoy. No sé, Shadia, si hayan agregado alguna pregunta en el chat. Sí, tenemos un par de preguntas. Eh, ¿Cómo se puede cambiar la sección transversal? La sección transversal se cambia acá en el editor de plantillas. Como les había dicho anteriormente, existen 4 plantillas típicas que se pueden incluso modificar. Acá vemos que cada plantilla tiene varios componentes. Cada componente tiene propiedades que se pueden modificar dependiendo del proyecto. Si estos cambios no son suficientes, existe una librería online donde existen componentes adicionales. Cada uno de estos componentes se pueden agregar a las plantillas por defecto, dependiendo de los diseños. Tenemos componentes de vías, componentes de cunetas, muros de contención, componentes para puentes, etcétera. Este módulo es muy útil y muy flexible, ya que se pueden crear secciones transversales muy diversas de acuerdo con cada uno de los proyectos. ¿Alguna otra pregunta, Shadia? Muy bien, ya, sí, Humberto. ¿Es posible lograr un diagrama de masas balanceado? Si es posible, acá tenemos el diagrama de masas que tenemos para este alineamiento, para el ejemplo que hicimos, el segundo ejemplo que optimizamos, y vemos que no está balanceado. Tenemos un exceso de materiales al final y para esto es útil una opción que les mostré anteriormente. Esta de canteras y fosos podemos añadir, en este caso les voy a hacer una demostración. Voy a añadir un sitio de descarga de materiales al final del alineamiento. Acá puedo definir si es de extracción, si es una cantera o de simplemente de desechos. En este caso obviamente es de desecho y le voy a decir que sea acá de volumen variable. Esto es lo que en Rodense se conoce como fosos inteligentes o dinámicos y es una opción muy útil para balancear el diagrama. Le digo acá OK y vemos que acá está casi totalmente balanceado el diagrama de materiales. Es posible agregar estos fosos o canteras o fosos de descarga a lo largo del alineamiento donde existan o donde se puedan crear. Es muy útil esta opción y cabe anotar que también hacen
que el optimizador corra más rápido. Humberto, tenemos una pregunta más, pero creo que ya nos hemos pasado un poco el tiempo del seminario del día de hoy, así que les responderemos a todas aquellas personas que nos han enviado recientemente sus preguntas, les responderemos vía correo electrónico. De Muchas acuerdo, gracias, Chadia. Humberto, por la presentación. Bueno, y mucho buen día para todos los asistentes. Gracias a todos y a todas. Nos veremos en nuestro próximo seminario web en el año 2021. Felices fiestas para todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias por ver nuestros videos. Asegúrate de suscribirte en la parte de abajo y déjanos saber si te ha gustado. Gracias.